Oigan esto, según la UNESCO se publican al año 2,2 millones de libros. Cualquiera diría que si tantas personas deciden escribir un libro es porque es un gran negocio. Y no. Y aunque existen autores taquilleros como Paulo Coelho o el maestro del horror Stephen King, que han vendido más de 350 millones de copias, la realidad es otra. Según estadísticas, en más de 70 países, los autores que nacen después de 1980 venden alrededor de 300 ejemplares. Pero uno pensaría, por ejemplo, que esas 500.000 personas que se pasean todos los años por la Feria del Libro de Bogotá son un síntoma de que en Colombia la cosa es diferente. Y la realidad es que no. Libros que son considerados éxitos rotundos y que han ganado premios no se acercan ni a los 15.000 ejemplares. ¿Pero dónde está el cortocircuito? ¿Qué dicen las personas que ayudan a promover la cultura desde los medios? Frente a la crisis generalizada del modelo económico del periodismo, la divulgación y la crítica se han visto obligadas a sobrevivir contra todo tipo de tempestades. Varios medios dedicados a esta tarea se han ahogado o los han ahogado en el camino. Hoy queremos preguntarnos sobre el panorama de la difusión alrededor de la creación de libros, identificando las oportunidades y las limitaciones que esto tiene para hablar sobre los mismos en medios y en otros formatos. ¿Qué tanto impacto está teniendo su difusión? Mi nombre es Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. El día de hoy en Toma el Control nos acompañan dos personajes que, entre otras cosas, se dedican a que los libros lleguen a más personas y sean motivo de conversación. Veamos quienes hoy toman el control. Eduardo Tálora, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Karim Ghanem, bienvenido tú también. Hola, Cristian, Karen, ¿cómo están? Excelente, muy bien, muchas gracias. En este momento empezamos nuestra charla y quiero que se sientan libres de expresar todas sus opiniones aquí en este espacio. La primera pregunta va dirigida a Karim. ¿En qué está la situación en revistas escritas frente a la difusión de los libros? ¿Y crees tú que se puede mencionar algún caso en particular, como el papel que juega la revista El Malpensante? ¿Qué puedes decirnos tú al respecto, Karim? Bueno, los medios escritos son el lugar preferencial para la difusión de libros, o sea, revistas y periódicos. En ellos recurrimos a géneros que no son exclusivos de la escritura, como la crítica y la reseña, y que también pueden ser realizados en radio, en podcast, videos, en vivo, en fin. Uno puede hablar sobre un texto de muchas maneras y en muchos formatos. La cosa es que la experiencia de la lectura de ese texto es algo adicional que tal vez solo puede ofrecerte el mismo medio escrito, ¿no? Una revista literaria puede ofrecer una experiencia indistinguible de lo que es leer un libro. En sí misma es un producto literario y porque finalmente son consustanciales. El formato cambia en términos de objeto, pero está recurriendo a la misma experiencia sensorial y de pensamiento, que es la lectura. Si publicamos un adelanto de un autor, por ejemplo, ese fragmento va a ser leído de idéntica forma que en un libro. Tendrá los matices del cambio del soporte físico, pero la experiencia táctil, digamos, y emocional de tener cierto objeto en las manos versus otro, pero no hay una transformación del contenido, de la sustancia.
Al Malpensante lo consideramos una revista literaria y eso quiere decir que de alguna manera pretendemos que su contenido no necesariamente tenga que ser referido a otras cosas, sino autorreferencial. No es una guía para dirigirte hacia un otro libro, es en sí misma literatura. La cosa es que tú leyendo literatura caes en otros libros. Los autores que encuentras en el Malpensante, leyendo sus artículos, te van de alguna manera a dirigir hacia sus libros y hacia los libros del otro. Gracias, Karim, por ese panorama en las revistas escritas. Y ahora le queremos preguntar a Eduardo cómo está la misma situación, pero en la radio. ¿Cómo ha sido su experiencia con Entre Líneas de la Radio Nacional? Bueno, la experiencia es, hablámoslo en dos lugares. Sí. En radio hay un espacio tradicional en una emisora comercial que lleva ya bastantes años, que es un ejercicio que es el típico ejercicio asociado a los libros en radio, y es reseñar lanzamientos, hablar con autores, dialogar sobre algunos de los títulos más recientes y más llamativos. Básicamente es un ejercicio de reseña y pequeñas entrevistas a autores. En Radio Nacional de Colombia, esa mirada sobre el papel de la radio a la hora de acercarnos a los libros dio un paso adelante y fue una apuesta más editorial. Ese proyecto arrancó con Los Libros, un programa que hacían Jaime Andrés Monsalve y Margarita Valencia. Entre Líneas, que fue el proyecto que continuó a Los Libros, se fue más a fondo con el asunto de un autor nos da para llenar 2 horas. Y entonces empezábamos un trabajo que se acercaba más a quizás la investigación alrededor de un autor, la investigación y el análisis profundo alrededor de una obra, que ese es un encanto de la radio. Entonces eran 2 horas acompañando nosotros como equipo a unos oyentes interesados en la literatura y profundizando sobre temas. Y entonces la experiencia fue muy interesante. Obviamente ese formato cambia porque el mundo cambia todo el tiempo. Ya no está el formato de 2 horas, y luego pasamos a una cosa que ya ni siquiera tiene que ver con los autores, sino con la experiencia literaria en Colombia, que es el lugar en el que nos encontramos en este momento, y es cómo los colombianos viven la literatura, un poco poniendo en paréntesis a los autores y a ese lugar común del acercamiento al libro, y es el autor y el libro, y nosotros más bien estamos enfocándonos en el lector y en el lector en regiones y en la experiencia lectora de la literatura. Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa en Toma el Control y ya regresamos. Son varias las telenovelas colombianas que han encontrado la inspiración en libros. Aquí algunos ejemplos. Rosario Tijeras, basada en el libro homónimo de Jorge Franco. Cuando quiero llorar, no lloro, más conocida como Los Victorinos, que tomó como referencia la novela del mismo nombre, escrita por el autor venezolano Miguel Otero Silva. Dejémonos de vainas, que se basó en un libro que recopila algunas de las columnas escritas por Daniel Samper para la revista Carrusel. El Faraón, que tuvo como referencia Sin nada entre las manos, de Héctor Sánchez. La Tregua, basada en una obra homónima de Mario Benedetti. O El Buen Salvaje, que tomó como referencia la novela homónima de Eduardo Caballero Calderón. Estamos de regreso en Toma el Control, hoy con Karim Ghanem y Eduardo Otálora, quienes se conectan desde la distancia con nosotros a través de videollamada. Ahora, para continuar con esta charla acerca de los libros y su difusión en los medios, quiero preguntarle a los dos: ¿qué tanto consume la gente esa difusión alrededor del mundo de los libros? ¿Qué opinión tienes tú y qué conocimiento tienes al respecto, Eduardo, por favor? Bueno, mi medidor o mis raseros de saber los impactos de los libros en la gente son como diferentes o dependen. Por ejemplo, ser tendencia en Twitter, claro, el programa era un domingo a las 9 de la mañana, y pues ser tendencia en Twitter un domingo a las 9 de la mañana no es un gran mérito, pero para un programa dedicado a la literatura, pues es tremendo logro. Pero poco a poco, como Entre Líneas ha ido evolucionando y como a mí me ha tocado, y pues he decidido también irme a campo a hacer trabajos más de inmersión con la gente a ver cómo vive, me refiero en particular a un proyecto que salió el año antepasado que se llamó Expedición Vorágine, en el que recorrimos 6 regiones de Colombia
recorriendo o buscando los lugares donde vivió José Eustacio Rivera, donde escribió José Eustacio Rivera y sobre los que escribió José Eustacio Rivera La Vorágine. Y esa misma indagación nos llevaba a ver que había públicos lectores por todo lado y de diferentes tipos. Ese medidor para mí fue muy importante. Y el otro medidor son las ferias del libro. Yo creo que si en Colombia no estuviéramos muy cercanos al libro, primero, no habría tantas ferias. Segundo, no habría tanta afluencia a las ferias. Muy bien, Eduardo. Ahora, Karim, tu turno. Bueno, yo creo que hay un público de nicho. Colombia es un país en el que acceder a un libro es costoso, lo mismo que disponer de tiempo de ocio para la lectura por placer. Así que no es raro que sea un gusto al menos difícil de adquirir y una costumbre difícil de adquirir. Pero hay un microensayo, casi un divertimento del mexicano Fabio Moravito, que ha venido a muchas ferias del libro aquí en Colombia. Se llama Nadie lee nada. Y básicamente él dice que los libros se publican por olfato o por carencia de él, se leen por falta de tiempo, se reseñan por obligación, se venden por inercia y acaban en repisas o peor aún, en bibliotecas y escuelas públicas donde, como es sabido, nadie lee nada. Los escritores, y muchas veces es el destino, como que lo que hacemos es una mano de muertos, como que creamos muertos vivientes. Uno hace su libro esperando que llegue a una librería para que nadie lo lea y algún día alguien lo saque de ahí. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a una biblioteca en La Dorada, Caldas, la experiencia era muy loca porque allá los libros se les mojan y porque se les metía el río Magdalena y tiene una suerte de brigada para rescatar libros. Entonces puede que no los leyeran, pero el objeto se les está volviendo de algún valor, porque el libro como objeto tiene un valor emotivo, simbólico, además de económico, y ella, la directora de esa biblioteca, generó un grupo de lectura como una suerte de salvavidas de libros que terminaban leyendo y replicando experiencias. Y claro, lo que a mí me parece significativo es, menos mal hay libros para que los olvidemos, porque así alguno será recordado, al menos, alguno querrá salvarlo del río, no sé. Bien, Eduardo, y Karim, pasándolo un poco al lado más brillante, ¿podríamos de alguna manera saber, o si sería posible que en Colombia, como en otros países, un libro y el lanzamiento de un libro o un autor nuevo, cómo haríamos para que se volviera eso un fenómeno noticioso? Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente empiece a hablar de eso y los medios realmente se vuelquen y digan, oigan, vamos a cubrir esto como lo merece? Karim. Bueno, tienes que generar un escándalo. Esa es la forma ideal de hacer que un libro se venda, que, Uy, ¿con la haya portada o un cómo? gran cubrimiento. No, Hay que quemar un perrito o algo así. Si el autor es una persona mediática, pues que diga algo irreverente o problemático, hacer que alguien lo reseñe y que se queje del libro porque hace esto o hace aquello y iniciar una discusión por Twitter. Digamos, las tácticas de guerrilla son fabulosas para hacer que un libro se comercialice bien y que tenga como todo el foco de atención durante algún momento. Ahora, los escritores son pésimas celebridades. No tenemos que volver a los escritores celebridades, personas que llamen la atención de un público masivo, porque eso de pronto desnaturalizaría la misma labor que hacen. De hecho, ya hay muchos escritores que son más difusores de sus propios libros que escritores, porque les toca. Si tú no estás difundiendo tu libro, pues no se mueve. Entonces, yo creo que es mejor concentrarse en hacer muy buenos libros y que de alguna manera ellos sobrevivan por sí mismos, que algún lector y algún crítico, si hay buenos críticos, eso permite, buenos críticos y buenos reseñistas, permiten que el libro tenga más alas, eso sí. Gracias, Karim. Eduardo, de manera muy concreta, ¿cómo haríamos entonces, compartiendo un poco la visión de Karim, para que un libro se vuelva un fenómeno noticioso? Yo creo que la pregunta es si le interesa al libro ser un fenómeno noticioso. Yo creo que los libros no, pues hay cierto tipo de libros que son fenómenos noticiosos. Yo creo que más bien habría que preguntarse si le interesa a uno que un libro sea un fenómeno literario o un fenómeno entre gente del libro. Para lo primero, pues sí, hay que quemar una mascota, hay que torturar a alguien y eso inmediatamente va a subir likes y hay que hacer un lanzamiento, no sé, como con mutantes y ya, eso solito va a hacer.
Lo que pasa es que el desinfle, después de un espectáculo que llama es a comprar el producto, si el libro no es bueno, pues el desinfle va a generar un efecto boomerang negativo. Bien, gracias a los dos. Ahora vamos a otra pausa en Toma el Control, pero antes veremos una nota con un personaje quijotesco, uno que parece salido de un libro y que se ha dedicado a difundir la poesía en Colombia. Veamos. País usado por un dios borracho que delira eternamente, con una puerta que jamás existió. Allí, por el desastre ligado, un nudo imposible de dos lenguas que lamen sin descanso la herida. De rodillas y con una flor en el ano, alguien en la oscuridad susurra la turbia mentira del paraíso perdido. La poesía es un ejercicio, una forma de conocimiento, un saludo al mundo. Tendríamos que decir que es una crítica amorosa, una crítica que permite la reconstrucción, la construcción. Si hablamos de la revista de poesía Urrica en algo así como un contexto de ecosistema de producción cultural, tendríamos que remitirnos inicialmente a su ya larga trayectoria, casi 40 años, y ese tiempo ha permitido mostrar la obra de los más destacados poetas colombianos, y en un momento dado, a partir de la fundación del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, que la revista permitiese un diálogo sopesado con los poetas, con los pares de Iberoamérica. La poesía va a estar en una toma fotográfica, en una secuencia de imágenes, en una pregunta inteligente y que reciba la magia de una respuesta brillante. Una película, un documental, todo ello lleva consigo ese espíritu de la poesía. Si hablamos de un programa, creo que un primer paso ha sido esta entrevista con Toma el Control. Con ese mismo público, con los periodistas que lo hacen, podríamos, dejo esa idea, pensar en un programa serio en torno a la poesía. Estamos de regreso en Toma el Control. Queremos escucharlos y lograr que Canal 13 esté cada vez más cerca de ustedes. Por eso tenemos esta sección en la que leemos y damos respuesta a alguno de los comentarios, peticiones, quejas o reclamos que nos llegan. En esta ocasión nos escribió Miguel Antonio Betancur Estrada. Veamos qué nos dice. Este programa me encantó. Felicitaciones, súper. Solo una recomendación. Qué bueno fuera que cuando hayan invitadas también haya lengua de señas para este caballero. Miguel Antonio, mil gracias por tu sintonía y por escribirnos. Y con respecto a tu sugerencia, te cuento que la producción del programa está diseñada para que yo, Cristian, en todo momento esté acompañado y comunicado. Por eso tengo 2 intérpretes que todo el tiempo me comunican lo que está ocurriendo. Y aprovecho para presentártelos. Vengan, chicos. Él es Juan y él es Arturo. Y ambos trabajan conmigo como intérpretes de señas. Muchas gracias, chicos. Queremos invitarlos a todos a participar de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co u opinen a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Ahora vamos con Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian Briceño nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Hoy, para redondear un poco más el tema, vamos a aprender a decir 3 géneros de la literatura. ¿Ah? ¡Ey! ¿Quieren aprender lengua de señas? Sé que sí, pero recuerden que siempre deben gesticular. Dependiendo de la seña que estén haciendo, deben gesticular. El día de hoy vamos a aprender 3 señas. La primera, novela. Con la mano así. Novela. Y el gesto en la cara. Novela. Novela.
Luego poesía. Poesía. Así. Poesía. Ahora teatro. Teatro. Esta no necesita de mucha gesticulación, pero la seña se mueve. Teatro. ¿Qué están esperando? Vayan y practíquenla ustedes. Estamos de vuelta en Toma el Control conversando con nuestros invitados Karim Ghanem y Eduardo Talora sobre los libros y su difusión en los medios. Muy bien, ahora para continuar, quiero que me cuenten si consideran ustedes que los booktubers, los podcasts o los blogs pueden cubrir satisfactoriamente los vacíos que hay en la difusión de los libros en los medios tradicionales que nos acompañan con normalidad. ¿Qué opinas tú al respecto, Karim? Cuéntanos, por favor. Creo que de alguna manera ya tratan de llenarlos haciendo lo que saben hacer los booktubers, que es manifestar su entusiasmo por una lectura, usar su simpatía, su carisma y su presencia escénica como para contagiar ese entusiasmo. En el caso de los podcasts, creo que he visto muchos experimentos muy satisfactorios en marcas como Radio Ambulante y todos los que hacen en Gimlet, tipo Radiolab, que muchos de esos podcasts hablan de forma tangencial sobre libros. Creo que hay ahí su aptitud, que no se dedican solamente a hacer conversaciones con autores, que es un formato válido, pero que la propuesta de ellos es más bien, bueno, vamos a contar una historia y de alguna manera remitir a una lectura, a un libro, a un autor. Entonces, es algo parecido, de hecho, a lo que hacemos en El Malpensante. Si tú ves una crónica sobre la escritura de cierta pieza, por ejemplo, cómo se escribió la guerra de los mundos de Wells, y cómo eso después devino en esta obra de radioteatro bufa de la invasión de Nueva Jersey. Yo creo en todas las formas de lucha en pro del libro. Por donde sea hay que jalar. Y por donde sea es, desde la academia, en colegios, primera infancia, clubes de lectura en librerías, libreros que son muy buenos vendedores, feria del libro, autor maquillándose y peinándose bien y poniéndose una camiseta con buen estampado para que la gente diga eres cool, la editorial jalando un resto, todas las formas de lucha para llegar al libro. Y entre esas, el entusiasmo de un joven que pueda generar identificación, o no tan joven, lo que sea, pero de alguien que pueda generar identificación de un lector, me parece bien. El riesgo, que no es un riesgo genuino, pero pues de todas maneras se puede ver como tal, es pues que lo que le guste a uno o a ese referente, incluyendo la crítica más seria, puede no gustarle a uno. Entonces, todas las formas para acercar a la gente al libro, pero también desde la honestidad, y ese es el punto donde yo quiero señalar, es lo que a mí como booktuber o como profesor o como vendedor me parece bueno, esperando que el público sea el que devuelva diciendo o formando una suerte de espíritu crítico consumidor de qué es lo que le interesa leer. Entonces, por donde sea, ayudar a que la gente se acerque a los libros, para que la gente decida qué no quiere y qué sí quiere. Así es, muchas gracias. Esto nos recuerda la importancia de incentivar mucho más la lectura en Colombia y mantener vivas esas ganas de construir imaginación. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Karim, por acompañarnos y conectarse con nosotros. Gracias a ti también, Karen, y con ustedes nos vemos pronto. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando sobre este tema a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Nos vemos pronto. Adiós.